Esto pasó hace unos meses. Decidí tomarme un descanso durante la Semana Santa. Tenía 32 años y era profesora de historia. Mi vida era un caos por el trabajo. Así que elegí un campamento alejado, cerca de un lago rodeado de árboles. Lo encontré en internet y varios colegas me lo recomendaron. Al llegar, todo parecía tranquilo. Las cabañas de madera tenían un aire nostálgico, como si hubieran sido olvidadas por el tiempo. La primera noche, la calma se volvió extraña. Mientras me preparaba para dormir, escuché risas suaves y murmullos fuera de mi cabaña. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de campistas alrededor de la fogata. Sus rostros estaban iluminados por el fuego. Parecía que hablaban en susurros, mirándose con una inquietud que traía miedo. Escuché un silbido que no supe de dónde venía. Era como si el viento jugara con los árboles, pero algo no estaba bien. Solo pensé que eran historias de campamento. A la mañana siguiente, noté que el ambiente había cambiado. La conversación era tensa y algunos campistas no aparecieron para el desayuno. Me pregunté si eso era normal. Tal vez algunos preferían quedarse en silencio. Pasé el día explorando el área, pero el bosque tenía un aire opresivo. A medida que avanzaba la semana, las reglas del campamento empezaron a parecerme extrañas. Había avisos en el tablón de anuncios: no salgas después de las 10 de la noche, no mires hacia el bosque al anochecer. No sabía por qué, pero seguí esas reglas como todos los demás. Al tercer día, vi a un campista muy nervioso, con los ojos desorbitados. Se acercó y murmuró algo sobre las figuras en la sombra. Mi corazón latía rápido. ¿Figuras? Sentí un escalofrío, pero no quería creerlo. Sin embargo, sentí que algo en el aire me observaba. Las miradas evasivas de los otros campistas me inquietaron más. Esa noche, las risas alrededor de la fogata se detuvieron abruptamente cuando escuchamos un silbido más profundo. Un par de campistas se miraron con miedo. En un instante, uno de ellos desapareció. No sabía qué pensar. ¿Por qué nadie se preocupaba? Algunos continuaron actuando como si no pasara nada, mientras otros murmuraban entre ellos. Los días se volvieron confusos y las reglas cambiaban a diario. La tensión crecía, y mis intentos de salir del campamento se convertían en un laberinto de caminos cerrados y árboles que parecían desplazarse. Mientras la semana llegaba a su fin, me atormentaba la pregunta de si realmente estaba sola en ese lugar. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que alguien me observaba. El aire se volvió denso y las sombras empezaron a cobrar vida. Entonces, en esa calma inquietante, escuché una voz. ¿Por qué no has seguido las reglas? Me giré, temblando. No había nadie allí. Capítulo 2. La voz resonaba en mi mente. ¿Por qué no has seguido las reglas? La incredulidad me resultaba abrumadora. Me paré en el umbral de la cabaña, con el corazón acelerado. Los murmullos que antes llenaban el aire ahora parecían desvanecerse. No sabía si debía responder o si eso sería aún más peligroso. La soledad me invadió. Decidí que no podía quedarme allí. Debía buscar a alguien, tal vez al joven que me habló sobre las figuras en la sombra. Salí de la cabaña, mirando a mi alrededor con cautela. El bosque estaba quieto, demasiado quieto. Di un paso, luego otro, intentando recordar el camino. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el esplendor del campamento se había convertido en un laberinto lleno de ecos de inseguridad. Al llegar a la zona común, parecían estar en una reunión silenciosa. Miradas furtivas se cruzaban. Nadie hablaba. Intenté aproximarme a un grupo, pero al verme, se alejaron. Las llamas de la fogata ardían, pero la calidez que solían ofrecer ahora era solo un recordatorio de la ansiedad que me rodeaba. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Acerca de mí? Algo en su comportamiento me hizo sentir como una intrusa en un lugar ajeno. Caminé hacia un arbusto donde vi al campista nervioso, el que mencionó las figuras. Al acercarme noté su piel pálida y temblorosa. «Tienes que salir de aquí», dijo, en un susurro apenas audible. «No puedes quedarte, no después de lo que viste». Mi estómago se encogió. ¿De qué hablaba?
¿Qué hay en el bosque?, pregunté, incapaz de esconder mi miedo. Él miró hacia el suelo, como si esas palabras pudieran atraer algo de las sombras. De repente, varios campistas comenzaron a levantarse y marcharse, con la mirada fija hacia el lago. No mires, murmuró el joven. Es imposible volver a ser el mismo después de eso. ¿Qué era lo que no debía ver? En ese momento, sonó el silbido nuevamente, más cercano que antes. Era profundo y cargado de un significado que no entendía, como si se tratara de una advertencia. Me paré helada mientras el grupo se dispersaba. Sentí que algo estaba cambiando extrañamente en el aire. Decidí seguir al campista nervioso, pero no estaba seguro de que él tuviera el rumbo correcto. El bosque que rodeaba el campamento se llenó de sombras que danzaban en la penumbra, en una coreografía amenazante. De repente, un grito desgarrador rasgó la calma. No era de un campista, sino una voz que nunca había escuchado. Venía del centro del bosque. Inmediatamente, un escalofrío me atravesó. Miré hacia atrás y vi a varias personas que parecían paralizadas en sus lugares, mirando fijamente hacia el mismo punto. Estaban atrapados en una especie de trance. Debo irme, murmuré. Sin embargo, mis pies no se movían. La curiosidad me retenía, aunque la lógica me decía que huyera. Entonces, la figura de un hombre emergió de las sombras. Su rostro estaba cubierto, pero sentí que me miraba. La voz temblorosa de antes me llegó una vez más: ¿por qué no ha seguido las reglas? Fue en ese instante que entendí. El campamento, sus alarmantes normas, las desapariciones. Todo era parte de un juego macabro y ahora estaba atrapada. Sin saber qué hacer, decidí dar un paso atrás, pero el camino hacia la cabaña desapareció entre un mar de árboles que cerraban sus filas. Mi aliento se volvió pesado y el silencio alrededor resonaba como un eco interminable. La sombra se acercaba. Tenía que actuar, pero aún no sabía cómo. Capítulo 3. El hombre avanzó lentamente, como si disfrutara de cada momento. Quería darme la vuelta y correr, pero el miedo me paralizaba. La voz resonaba de nuevo en mi cabeza, girando como un torbellino de inquietud: ¿por qué no ha seguido las reglas? Mientras él se acercaba, mis ojos se fijaron en los rostros de los campistas a mi alrededor. Eran como figuras de cera, inmóviles y vacías, atrapadas en una suerte de pesadilla colectiva. Podía ver el pavor reflejado en sus miradas, pero nadie hacía el intento de ayudarme. Cada uno se sentía impotente, como si la sombra que se acercaba fuera una fuerza que no podían desafiar. Finalmente, una idea brillante atravesó mi mente: tal vez si me alejaba de la luz del fogón y me adentraba aún más en el bosque, encontraría una vía de escape. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia las sombras, dejando atrás el horror presente. Podía sentir el sudor enfriarse en mi frente, mis piernas luchaban por mantener el ritmo. Detrás de mí, el silbido resonaba, como un eco burlón que me perseguía. El bosque era un laberinto sin salida. Las ramas crujían bajo mis pies, cada ruido enviaba una nueva ráfaga de terror por mi espina dorsal. Sin embargo, me sentía impulsada por una necesidad férrea de sobrevivir. ¿Dónde estaba el joven? Tal vez él sabía algo sobre las reglas. Busqué su figura entre los árboles, pero solo encontré sombras danzantes que parecían llenas de vida propia. Así, seguí corriendo, con la respiración agitada y el corazón palpitante. El grito que había escuchado antes resonaba en mis oídos, recordándome que no estaba sola en este juego surrealista. Cada paso me llevaba más lejos de la fogata, más adentro en el bosque oscuro, donde la luz se extinguía lentamente. De repente, me topé con un claro. Un pequeño arroyo corría en el centro, susurros de agua contrastando con el silencio inquietante del resto del bosque. Allí, en la otra orilla, vi al campista nervioso. Estaba encorvado, como si intentara esconderse de algo que no podía ver. Al divisarme, su mirada se iluminó con un toque de esperanza. «Rápido. Ven aquí», gritó, agitándose con ansiedad. «No tenemos mucho tiempo». Cruzando el arroyo con una mezcla de miedo y determinación, me acerqué. «¿Qué está pasando?», le pregunté, buscando respuestas urgentes. «¿Por qué están así?».
¿Qué hay tras las sombras? Él me miró con ojos desorbitados. Nos están observando. Alguien se alimenta de nuestro miedo. Las reglas son un hechizo que todos seguimos sin cuestionar. Con cada palabra que decía, el terror crecía dentro de mí. ¿Cuál es la regla que rompí?, pregunté, sintiendo una repentina ola de culpabilidad. No deberías haber mirado, nunca debiste mirar al lago. La cosa que habita en el bosque quiere que la veas. Las piezas empezaron a caer en su lugar. ¿Qué cosa?, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Él se inclinó hacia mí, su voz un susurro apremiante. No tengo mucho tiempo. La próxima vez que lo llames, ya será tarde. Justo en ese momento, escuché un movimiento detrás de mí. Me volví. La sombra que había visto antes estaba ahí, más cerca que nunca. La noche se volvió más oscura, y un grito ahogado escapó de mis labios. Corramos. El joven tomó mi mano y juntos nos lanzamos de vuelta al bosque. La oscuridad nos envolvía mientras el peligro se cernía sobre nosotros. Tenía que averiguar qué estaba detrás de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras corríamos, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿qué pasaría si ya era demasiado tarde? Capítulo 4. Los árboles parecían cerrarse a nuestro paso. Cada ramita que se rompía bajo nuestros pies resonaba como un recordatorio de lo que dejábamos atrás. La sombra estaba más cerca, y a medida que nos adentrábamos más en el bosque, el pánico me inundaba. ¿Por dónde?, grité. El joven tiró de mi mano, guiándome a través de un camino que parecía surgir de la misma oscuridad. Por aquí, sigue adelante, no te detengas, decía entre jadeos. La adrenalina aumentaba mi velocidad. Sin embargo, algo en su mirada me preocupaba. ¿Estás bien?, le pregunté. Él no respondió. Su rostro se había vuelto pálido, como si la sombra lo estuviera afectando más que a mí. De pronto, se detuvo. Necesitamos ocultarnos, susurró. Estábamos a unos metros de un grupo de arbustos densos. Sin pensarlo, nos tiramos al suelo, prácticamente aplastándonos entre las ramas. La oscuridad nos envolvía, y el sonido de nuestras respiraciones parecía demasiado estruendoso. Desde esta nueva posición, pude ver a la sombra moviéndose con lentitud, como un depredador en busca de su presa. Me estremecí. ¿Qué era eso? Una imagen fugaz de ojos brillantes me atravesó la mente. La cosa del bosque, murmuré, sintiéndome completamente expuesta. Él asintió lentamente. No es solo una cosa, es lo que veo cada vez que me acerco. Te absorbe. Te quiere. Su voz era un hilo de terror. Miré hacia la sombra mientras se movía, deslizándose entre los árboles con un gracejo inquietante. No podía quedarme callada. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué ocurre cuando ya no podemos escapar? El joven no me respondió, sus ojos rápidamente se agrandaron, y me di cuenta de que la sombra había detectado nuestro movimiento. Giré la cabeza y vi aquellos ojos brillantes que parecían fijarse en nosotros. El aire se congeló en mis pulmones mientras nos manteníamos inmóviles. Entonces, la sombra se detuvo. Con un movimiento súbito, avanzó hacia mí, como si estuviera considerando alguna decisión. Como si estuviera decidiendo si esto sería un juego o un banquete. La sensación de ser el foco de su atención hizo que el corazón me latiera con fuerza. No la mires, gritó el joven de repente, asustándome aún más. La única forma de salir de esto es ignorándola. Recuerda las reglas. ¿Las reglas?, pregunté, mi voz temblando. ¿Cuáles reglas? Pero no había tiempo para hacer más preguntas. La sombra se movía más rápido, arrastrándose hacia nosotros. Sentí que el horror se mezclaba con la urgencia de actuar. Tenemos que salir de aquí, dije con determinación, a pesar de mi pánico. Sin avisar, me levanté y corrí en dirección opuesta. El ruido de la sombra siguiendo mis pasos resonaba en mis oídos. «Corre», grité a mi compañero mientras me alejaba, las ramas arañaban mis brazos y mi rostro. De repente, me encontré en un claro, y el horror se intensificó. En el centro había un antiguo altar cubierto de símbolos extraños, rodeado por velas apagadas.
En ese instante, comprendí que no se trataba solo de escapar. Este lugar albergaba secretos que debían desvelarse. La sombra se detuvo a la entrada del claro, dudando. Era como si estuviera esperando algo. Unos instantes de tensión se generaron entre nosotros y ella. El joven llegó a mi lado, también sorprendido por la escena. «¿Qué es esto?», murmuró. No hubo tiempo para respuestas. De nuevo sentí la urgencia de actuar. Tenía que descubrir qué significaban esos símbolos. La sombra podía entrar en cualquier momento. Pero antes de que pudiera examinar el altar, oí un sonido detrás de mí, un murmullo que parecía provenir de las sombras. Aquello no fue un eco, era una voz, clamando. Y entonces, entendí que había algo más en juego. Algo aún más peligroso de lo que imaginaba. «Muévete», grité, tirando del joven hacia el altar. Era una trampa. La oscuridad no era solo un refugio, sino un sello que cerraba todo a nuestro alrededor. Y tenía que deshacerlo antes de que nos atrapara. Capítulo 5. Las sombras danzaban alrededor del altar, y estaba claro que no tenía mucho tiempo. «Mira esos símbolos», le murmuré al joven mientras nos acercábamos, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. «¿Reconoces alguno?». Él se inclinó sobre el altar, sus ojos escudriñando los signos. «No estoy seguro, parecen antiguos, pero algunos son familiares». Su voz era un susurro, casi como si tuviera miedo de irritar a la sombra que acechaba. Mientras tanto, sentí que la tensión crecía. Los murmullos aumentaron, llenando el aire con una melodía escalofriante. «¿Qué están diciendo?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. El joven sacudió la cabeza. «No lo sé, pero no suena bien». Mientras los murmullos se intensificaban, sentí que las velas apagadas comenzaban a brillar tenuemente. Cada luz era un pequeño faro de esperanza, pero también una advertencia. Una señal de que algo se estaba acercando. «Debemos hacer algo ya», urgentemente grité. Decidí que era momento de actuar. Rodeé el altar, intentando hacer sentido de los símbolos. Uno de ellos parecía un círculo con líneas que se extendían como rayos. «Puede que sea un sello», exclamé, intentando recordar lo que había leído sobre magia en los cuentos que me contaba mi abuela. «Si podemos activarlo, tal vez nos proteja». «¿Y cómo se activa?», preguntó el joven, su rostro aún pálido. «No lo sé», admití, «pero tengo que intentarlo». Tal vez si toco ese símbolo antes de que pudiera terminar mi oración, un chillido sordo surgió detrás de nosotros. La sombra había entrado en el claro. Los ojos que en un momento parecían tranquilos ahora brillaban con un hambre feroz. «Ahora», dijo el joven, y al unísono, comenzamos a tocar los símbolos a nuestro alrededor. Cada contacto parecía vibrar en el aire, como si el mismo bosque respondiera a nuestra desesperación. Pero la sombra avanzaba, sus formas cambiando, parecía tornarse más corpórea, más agresiva. No había tiempo para dudar. Sentí el frío de la sombra rozar mi piel mientras terminábamos de trazar el patrón. «¿Estás listo?», le pregunté, mi voz era un hilo de voz. Él asintió, aunque miedo brillaba en sus ojos. A la cuenta de 3. 1, 2. La sombra nos observaba, moviéndose con más rapidez ahora. Aquellos ojos brillantes eran como dagas, listos para atacar. 3. Grité, y chocamos nuestras manos contra el símbolo central al mismo tiempo. Una onda de energía recorrió el altar. Los símbolos comenzaron a iluminarse, y la sombra se detuvo bruscamente, como si se hubiera golpeado contra una barrera invisible. Los murmullos estaban en su punto más álgido, resonando a nuestro alrededor, llenos de rabia y frustración. «¿Qué está pasando?», preguntó el joven, con voz temblorosa. «¿Funciona?». «No lo sé», respondí, sintiendo que la tensión aumentaba. Pero en ese instante, una grieta se abrió en el suelo, dividiendo el altar. Del interior brotó una luz dorada, cálida y vibrante, empujando la sombra hacia atrás. La voz clamante se volvió más fuerte, casi como si le diera la bienvenida a la luz. Sin embargo, en medio de esa breve sensación de alivio, comprendí que esto solo era el inicio. Miré de reojo y vi que la sombra no había desaparecido.
Se estaba reorganizando, debilitada pero no derrotada. Espera, dije, la idea golpeando mi mente. ¿Y si hay un plano mayor aquí? Las reglas que mencionabas. La sombra se abalanzaba hacia nosotros de nuevo, y la urgencia se intensificó. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, la sombra lanzó una ola oscura hacia el altar, y comprendiéndolo, supe que ahora solo teníamos una oportunidad. Teníamos que enfrentar a la sombra antes de que nos absorbiera. Capítulo 6. El aire estaba pesado, y el sonido de la sombra que se abalanzaba hacia nosotros resonaba en mi pecho. Repítelo. Lo que dijiste antes sobre las reglas, grité, mientras observaba cómo la oscuridad se expandía, intentando apoderarse del altar. La luz dorada seguía brillando, pero sabía que no duraría para siempre. Las reglas son como un viejo contrato, me explicó el joven, apretando los dientes. Si comprendes los términos, puedes intentar, tal vez, revertir lo que está haciendo. ¿Y si no? Pregunté. La sombra se aproximaba, como un depredador al acecho. ¿Qué pasa si no entendemos? Podríamos perderlo todo, admitió, y su voz tembló, reflejando el terror que ambos compartíamos. Respiré hondo, la boca seca. Bien, entonces tenemos que adivinar. Las velas comenzaron a titilar de nuevo, la luz danzante me dio un momento de certeza, aunque el temor goteaba en mis pensamientos. ¿Recuerdas si los símbolos representaban algo en particular? Asintió lentamente, repitiendo en voz baja algunas palabras que había escuchado antes. El círculo, el ciclo, el retorno. ¿El retorno de qué?, pregunté, mientras la sombra empezaba a moverse en espirales, buscando un punto débil. De lo que fue perdido, dijo, y en ese momento, todos los relatos de mi abuela sobre figuras antiguas y pactos olvidados inundaron mis recuerdos. Si podemos ofrecer algo, podría calmarla. ¿Ofrecer qué? La sombra se acercaba más, llenando el aire de un frío que me paralizaba. El joven miró hacia la luz del altar. Tal vez si ofrecemos una parte de nosotros. En su rostro se dibujó una resolución repentina. Pero podría ser muy peligroso. Antes de que pudiera responder, un sonido atronador hizo eco en el claro, la sombra lanzó una serie de tentáculos oscuros, dispuestos a engullirnos. Yo estoy dispuesto, grité, sintiendo que el pánico ascendía en mí. El joven me miró, dudando por un instante. ¿Pero y si no funciona? Podríamos quedarnos atrapados para siempre. Su voz temblaba mientras observaba cómo la sombra se retorcía y giraba, deseosa de devorarnos. Es un riesgo que debemos tomar, respondí con más confianza de la que sentía. Si esto es un ciclo, tal vez podamos romperlo al dar lo que ella quiere. La idea de perderme en la sombra era aterradora, pero más espantoso era quedarme sin hacer nada. De acuerdo, dijo al final, su voz firme pero temerosa. Pero lo haremos juntos. Colocamos nuestras manos en el altar, buscando el coraje que hizo falta en ese momento crítico. La luz dorada brillaba con más intensidad, y los símbolos comenzaron a vibrar de nuevo. Repetiremos las palabras. Y así hicimos. Ambos comenzamos a murmurar las palabras que el joven había recordado. Cada sílaba resonaba dentro de mí, creando un vínculo con ese lugar y quizás con la sombra misma. Pero, a medida que lo hacíamos, la sombra se abalanzaba hacia nosotros, sus ojos relampagueando con furia y revelando el deseo de reclamar. Esto tiene que funcionar, grité por encima del creciente murmullo, sintiendo que nuestras voces eran las únicas cosas que detenían la tormenta oscura. De repente, la sombra se congeló, como si escuchara algo que no podía ignorar. Una luz brillante emergió del altar, formando un halo alrededor de nosotros. El joven y yo nos miramos, sabiendo que aquello era solo el comienzo. Pero una verdad aterradora nos había llegado, la sombra podría ser solo el guardián de algo mucho más oscuro. ¿Qué sigue?, preguntó el joven, confundido, mientras la luz se intensificaba. Fue entonces cuando lo vi, un destello de una forma aún más aterradora al fondo del claro, observándonos. Eso es lo que tengo que descubrir, respondí, mientras la sombra vacilaba, dándonos un segundo. Y entonces, el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. Capítulo 7. La luz del altar brillaba con tanta fuerza que me dejó aturdido.
A mi alrededor, la sombra se aferraba como si intentara resistir algún poder desconocido. El aire se volvía más frío, cada respiración se convirtió en un esfuerzo. ¿Ves eso?, señalé al fondo del claro. El joven asintió, su rostro pálido. La figura que se asomaba era delgada y alta, un contorno oscuro que se retorcía y ondulaba, como si tuviera vida propia. Lo que más me inquietaba no era su apariencia, sino la sensación abrumadora de que estaba justo detrás de la sombra. ¿Qué es?, preguntó el joven, apenas susurrando. No lo sé, pero no parece amistoso. La sombra a nuestros pies dejó de moverse, como si esperara alguna señal de su amo. La figura dio un paso hacia adelante, permitiendo que la luz del altar revelara sus contornos. Era un ser de varios ojos, cada uno centrado en nosotros, como si leyera nuestros pensamientos más profundos. Sentí un sudor frío deslizarse por mi frente. No podemos quedarnos aquí, dije, y ya estaba buscando una salida. Pero el joven no se movía, parecía hipnotizado. Ese es hermoso y aterrador al mismo tiempo, dijo, sus palabras atrapadas en el aire. Podría ser la respuesta a todo. No. Esto no es una respuesta. Esto es una trampa, le advertí. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero la figura ya nos observaba con una intensidad que me hizo querer gritar. De repente, la luz dorada del altar empezó a parpadear, como si una tormenta se desatara en su interior. Ahora, grité y empujé al joven hacia la luz. En ese instante, la sombra lanzó sus tentáculos hacia nosotros, pero parecía confundida, como si no pudiera tocar el resplandor. Ambos caímos al suelo, cubriéndonos con los brazos, esperando el impacto. ¿Ahora qué?, preguntó, su voz temblando. ¿No tenemos que volver a hablar las palabras? No, algo ha cambiado, respondí, levantando la vista. La figura se acercó aún más, separándose de la sombra. Una risa oscura resonó en el aire, perdida entre los ecos del bosque. Era un sonido cruel, como si se burlara de nuestra desesperación. No comprenden, la figura habló, su voz llena de eco, como si proviniera de múltiples gargantas. Esto es lo que deseaban. Ustedes han roto el ciclo, lo que han ofrecido les pertenece ahora a ustedes, pero debe ser reclamado. ¿Reclamado? ¿De qué hablas?, gritó el joven, levantándose, incapaz de contener su frustración. No queremos lo que ofrendamos. Todos los pactos tienen un precio, dijo la figura, acercándose. Y ahora que se ha establecido este vínculo, hay oportunidades que deben ser aprovechadas. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora. Sentí un impulso de escapar, pero la luz del altar seguía en pie, impidiendo que la sombra se acercara. ¿Qué precio?, pregunté, intentando entender a dónde quería llegar. ¿Qué debemos pagar? La figura sonrió, y aunque su expresión era difícil de leer, percibí un destello de malicia en sus ojos. No es a mí a quien deben temer, jóvenes. Es el ciclo. Si no lo comprenden, no solo ustedes, sino todo lo que aman, estará en peligro. ¿Todo lo que amamos?, me pregunté, con la preocupación creciendo en mi pecho. Teníamos que romper el ciclo, ¿no? No unírnoslo. Decidan, dijo la figura, mientras la sombra se arremolinaba a su alrededor, un torbellino de oscuridad. Su tiempo se está acabando. No podía pensar con claridad. Estaba atrapado entre una decisión imposible, unirme a lo que contenía la verdad del ciclo o luchar contra ello. Pero, por encima de todo, tenía que proteger a aquellos que amaba. ¿Y si nos negamos?, insistí, mirando al joven que estaba a mi lado, su confundida mirada reflejaba mis propios temores. Si se niegan, el ciclo continuará, respondió la figura con seguridad. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la elección que teníamos. Un grito en mi interior me decía que había algo más en juego, que la lucha apenas comenzaba. No vamos a dejar que te lleves lo que nos pertenece, grité, sintiendo que el rabia comenzaba a superar el miedo. La luz del altar brilló más, desafiando la sombra que nos rodeaba y al mismo tiempo atrayendo la mirada de la figura. No podemos permitir que este ciclo nunca termine. La figura sonrió, y sus ojos comenzaron a brillar con una intensidad aterradora. Las palabras eran solo el comienzo.
El verdadero reto está por venir. Y así, un nuevo terror se adentró en el claro, dejando claro que el verdadero enfrentamiento recién empezaba. Capítulo 8. La figura continuó su danza de sombras mientras la luz del altar seguía temblando. Era como si se estuviera alimentando de la tensión en el aire. ¡Qué reto! Dilo, grité, mi voz resonando en la oscuridad. Quería que esos ojos múltiples respondieran, que me dieran algo claro. Pero solo recibí silencio. El joven a mi lado empezó a retroceder, su rostro ahora reflejaba el terror puro. No sé si debimos venir aquí, murmuró. Tal vez debamos simplemente salir corriendo. No, espera, le respondí, sintiendo que el pánico empezaba a consumirlo. Hay algo que debemos entender. Sabía que no podía dejar que su miedo nos desviara. La figura se movió lentamente, como si disfrutara de la discordia entre nosotros. Las decisiones que deben tomar son complicadas, dijo la figura, su voz resonando en mi pecho. Cada uno de ustedes debe elegir su propia senda. Un camino hacia el poder o uno hacia la oscuridad. ¿Qué tipo de poder?, pregunté, aunque sabía que era una trampa. La curiosidad me empujaba hacia adelante. ¿Qué queremos ofrecer a cambio? Lo que más valoran, respondió, sonriendo de nuevo. Sus sueños, su conexión con el mundo, incluso sus seres queridos. Todo tiene un precio. Sus palabras me golpearon como un martillo. Podía sentir el peso de ellas, pero no podía dejar que me dominaran. No vamos a hacer eso, exclamé, tratando de sacudir la neblina de miedo que comenzaba a envolverme. La idea de sacrificar a aquellos a quienes amaba me llenó de horror. No puede ser verdad. Hay que encontrar otra forma. En este claro, las opciones son limitadas, insistió la figura, acercándose un poco más. El ciclo es una trampa, y lo saben. Ustedes han sido elegidos para romperla, pero solo uno de ustedes puede lograrlo. Miré al joven y vi la confusión en su mirada. ¿Qué significa eso? ¿Solo uno de nosotros?, preguntó, su voz ahora un susurro temeroso. Es simple, respondió la figura, levantando un brazo suave pero amenazante. El valor que decidan ofrecer devolvió su luz y ha desnudado su verdad. Ahora, ¿quién de ustedes está dispuesto a darlo todo? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quería pensar en la posibilidad de perderlo. No voy a dejarte llevar a nadie, grité, pero mi voz sonó más tenue de lo que esperaba. La figura emitió una risa que resonó en el bosque, como si supiera algo que nosotros no. Octavo ciclo, el más poderoso de todos, dijo. Elegir es parte del juego. Pero recuerden, resulta más letal de lo que piensan. Sintiéndome atrapado, dejé escapar un suspiro. Las sombras del claro parecieron retorcerse a mi alrededor, como animales ansiosos por devorar nuestra decisión. Pero, ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Qué pasa si no elegimos?, cuestioné, pero instantáneamente sentí que preguntaba en vano. La figura me observó con la intensidad de sus ojos. Si no eligen, lo perderán todo. Y el ciclo, mi querido joven, relucirá en su feroz esplendor. Empezarán de nuevo, más desesperados que antes. Un pensamiento frío se aferró a mis venas, tal vez esa era su verdadera intención. No estaba solo viendo a través de nosotros, estaba jugando con nuestra vulnerabilidad. Decidí que tenía que actuar. Lo que propongas no nos intimidará. No vamos a caer en tu trampa, dije con más firmeza. El altar detrás de mí aún emitía luz, y eso me dio un poco de valor. La figura se detuvo. Hay más de lo que creen, y el reto comienza ahora. Y justo cuando pensaba que podía haber una oportunidad, todo se oscureció de golpe. La luz se extinguió, y en el instante que caímos en la oscuridad, escuché un crujido. No, grité, buscando a mi compañero, pero el espacio se llenaba con el sonido de susurros ininteligibles que chillaban en mi mente. Algo iba a suceder, algo que cambiaría todo significativamente. Tendría que encontrar la forma de salir de esta oscuridad. Pero antes que pudiera pensar, una puerta se abrió ante mí, y una inesperada decisión se presentó en las sombras. Capítulo 9. La puerta que se abrió frente a mí era de un color azulado, con un brillo casi sobrenatural. Por un momento,
me quedé paralizado, sin saber si debía avanzar o retroceder. Sentí que mi corazón latía con fuerza, la oscuridad a mi alrededor parecía contener la respiración, observándome. El joven, donde sea que estuviera, había desaparecido en la negrura. Dudé, pero el eco de las palabras de la figura resonaba en mi mente. El reto comienza ahora. No podía ignorar el llamado. Con un paso tembloroso, crucé el umbral. Al instante, la luz me envolvió, pero no era la luz cálida del altar. Este era un destello frío, un paisaje distorsionado que apenas poco después empezaba a tomar forma a mi alrededor. Estaba en un espacio que parecía una mezcla de un bosque y una sala de juegos, pero la atmósfera era pesadilla y juego al mismo tiempo. Diferentes caminos se extendían por delante, cada uno marcado con símbolos extraños. Algunos parecían familiares, otros eran completamente ajenos. A mi derecha, un camino cubierto de flores brillantes prometía algo de esperanza, mientras que a la izquierda, una senda oscura se curvaba hacia lo desconocido. ¿Qué debo hacer?, murmuré, sintiendo como el miedo empezaba a abrirse paso otra vez en mí. Sabía que había que elegir, pero las palabras de la figura retumbaban en mi mente: todo tiene un precio. Delante de mí, las flores comenzaron a susurrar. Elige el camino de la luz, decían en un tono melodioso. Esto te llevará a la salvación. Pero el camino sombrío parecía estar llamándome de una manera extraña, prometiendo poder e incluso revelaciones. No sé si puedo confiar en ti, respondí en voz baja, observando las flores. No puedo simplemente ignorar el otro camino. Mientras debatía, noté que un pequeño destello se movía rápidamente en el borde de mi visión. Me giré y vi una sombra alargada deslizarse entre los árboles. No era mi compañero, pero me llenó de una extraña incomodidad. ¿Quién está ahí?, grité, y el eco se deslizó por el aire, llevándose mi pregunta. La sombra se detuvo. El pasado tiene un costo, dijo, su voz fría y sutil. No hay retorno sin sacrificio. La presión de la elección comenzó a aplastarme. Tenía que decidir, pero no había garantías. No podía dejar que el miedo me dominara, pero el riesgo era abrumador. Sabía que la figura en el claro había hablado de un ciclo que era imposible romper. Tal vez, solo tal vez, aquel lugar estaba diseñado para poner a prueba nuestra voluntad. Finalmente, me decidí a dar un paso hacia el camino de luz. Sentí un pequeño alivio recorriendo mi cuerpo. Pero en el instante que mis pies tocaron la tierra brillante, una risa fría llenó el aire. Las flores se marchitaron instantáneamente, y la sombra se movió velozmente hacia mí, antes de perderse en la penumbra. Demasiado tarde, resonó en mi mente, junto a un profundo sentimiento de desasosiego. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Había tomado una decisión, pero ¿era la correcta? Justo como una puerta se cerraba en mi trasero, el camino de luz empezó a desvanecerse. Espera, grité con desesperación, pero el suelo tembló, el entorno se disolvía en una bruma negra, expulsándome de la ilusoria senda. Una vez más, me encontraba en la oscuridad, sola, sudando y con el corazón latiendo descontroladamente. Mientras trataba de encontrar mi lugar, una voz familiar brotó desde las sombras. Allí estás. Te estaba buscando. Era el joven. Su rostro estaba pálido, igual que su mirada. ¿Qué ha pasado? No tengo idea de dónde estamos. Yo tampoco, pero necesitamos unir fuerzas, respondí, sintiendo una chispa de esperanza. De repente, una luz comenzó a parpadear lejos, un nuevo destello brillante, interrumpiendo el vacío. Mira, señalé mientras el camino se delineaba frente a nosotros. Teníamos que descubrir qué ofrecía esa nueva luz, independientemente de lo que se escondiera en la oscuridad que habíamos dejado atrás. ¿Era otra ilusión, un rescate, o algo más siniestro? Un único pensamiento poblaría mi mente, ya no había lugar para el miedo. Teníamos que intentarlo, cueste lo que cueste. No sé cuánto tiempo pasó mientras seguíamos el brillo que parecía llamarnos. Un pequeño destello cálido contrastaba con la oscuridad que nos acechaba. Con cada paso, el aire se sentía más denso, como si a nuestras espaldas la sombra nos persiguiera.
Finalmente, el camino nos llevó a un claro, donde una luz brillante emanaba de un antiguo árbol, su tronco torcido irradiaba energía pura. Las hojas reflejaban un azul profundo, y en su base había un pequeño altar, similar al que encontramos antes. Mis ojos se iluminaron con la posibilidad de que, tal vez, este lugar significaba algo diferente. ¿Es esto otra trampa?, preguntó el joven, su voz lleno de desconfianza. No lo sé, pero no podemos dudar. Tal vez aquí haya una oportunidad, le contesté, decidida a no dejar que el miedo me dominara nuevamente. Nos acercamos al altar, y pude ver en su superficie más símbolos, pero esta vez había un aura de esperanza alrededor de ellos. ¿Qué hacemos?, inquirió, buscando respuestas en mi rostro. Intenta sentir la energía, le dije. Tal vez simplemente debamos tocarlos y ver qué sucede. Tanto él como yo extendimos nuestras manos hacia el altar. Una conexión instantánea se formó, una vibración recorrió nuestro cuerpo. Pronto, los símbolos comenzaron a brillar y las raíces del árbol se movieron suavemente. Al observarlas, sentí un escalofrío recorrerme. En ese momento, una voz resonó en el aire. Has llegado lejos, pero la elección no ha terminado. Lo que buscan no se encuentra aquí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no?, grité, la frustración brotando de mí. Hemos pasado por tanto, esto no puede ser en vano. Aquí solo deben dar el siguiente paso. Volver a enfrentar lo que han dejado atrás, dijo la voz, resonando con autoridad. El ciclo, jóvenes, es más profundo de lo que pueden imaginar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo como el miedo empezaba a regresar, como una sombra acechante. No hay escapatoria sin aceptar su historia, respondió la voz. Tienen que confrontar los deseos perdidos y los miedos ocultos. Esto es parte del proceso. Solo así se puede romper el ciclo. Pero ¿cómo?, insistí, sintiendo que el aire entre nosotros iba cargándose de tensión. Ustedes ya tienen la respuesta, dijo el árbol, su voz resonando en nuestros corazones. Lo que temen más es lo que deben enfrentar. Fue entonces cuando lo comprendí. Tenía que enfrentar mis propios miedos, mis inseguridades sobre el ciclo, y sobre cómo, al final del día, podía perderlo todo si eso incluía fracasos oscuros de mi pasado, esos secretos que guardaba con recelo. Y más importante, no se trataba solo de mí. ¿Y tú?, le pregunté al joven, girándome hacia él. ¿Cuál es tu miedo? Él me miró, confuso al principio, y luego, como si estuviera compartiendo su alma. Siempre he temido no ser suficiente. Que, al final, mi vida no tiene propósito. No estás solo en eso, le respondí, sintiendo la emoción entre nosotros. Aquí estábamos, enfrascados en un ciclo de miedo que se alimentaba de nosotros. Si superamos esas dudas, podemos lograrlo. Fue en ese momento que la esencia del árbol comenzó a brillar más intensamente. Al enfrentar sus miedos, entenderán el poder oculto en ustedes. Solo así se liberarán del ciclo que los mantiene cautivos. Sin dudarlo más, comenzamos a murmurar hacia el altar, liberando nuestras verdades al aire. A medida que nuestras palabras fluyeron, la luz comenzó a desbordarse del altar, tomando la forma de imágenes y recuerdos. Escuché gritos lejanos de aquellos que hubieran sido víctimas de este ciclo, la asfixia de la incertidumbre y la inseguridad llenaron el aire. De repente, un oscuro remolino surgió, una furia palpable que parecía querer devorarnos. La sombra que había acechado constantemente se alzó ante nosotros, más viva que antes. No podrán hacerlo. Este ciclo es mío, asesinó la figura sombría. Pero nosotros no retrocedimos. Seguimos avanzando, empujando hacia adelante con la verdad de lo que habíamos liberado. La luz del altar se transformó en una explosión de color, envolviendo el bosque en pura energía. Los símbolos comenzaron a brillar con más fuerza, integrándose en la danza lumínica. Sin embargo, la sombra se lanzó hacia nosotros con la rabia que incluía siglos de oscuridad. La figura avanzó con una furia inquebrantable, y sentí que el frío intentaba alcanzar mi corazón. Nunca más, grité, sintiendo que la luz alcanzaba su punto máximo.
El altar estalló en una sinfonía de colores, mientras la figura y la sombra se debatían en un vaivén de luz y oscuridad. Fue entonces cuando esa sombra comenzó a desvanecerse. La luz se intensificó, trascendiendo el pavor que nos había acechado durante tanto tiempo. Un último grito reverberó por el aire, y luego, la sombra se desvaneció en el aire y luego, silencio. La luz brilló intensamente, envuelta en tonos dorados y plateados. En ese instante, todo lo que había pasado se desvaneció. Mientras la claridad comenzaba a desdibujar las sombras, volví a mirar al joven, quien, aún confundido, sonreía levemente. ¿Lo hicimos? ¿Realmente lo hicimos? No sé, respondí honestamente. Pero debemos salir de aquí. Nunca volver a este ciclo. Mientras avanzábamos hacia el claro más brillante, sabía que había respuestas que seguiríamos buscando. Pero en el fondo algo había cambiado. La posibilidad de que el ciclo se rompiera había brotado como una nueva vida en el alma de ambos. Aún había preguntas, cada paso en el bosque merecía algún tipo de respuesta. Pero por ahora, todo lo que sabía era que estábamos vivos, juntos, listos para enfrentar lo que vendría.